Y ya está en cabina el escritor Eduardo Vela. Ya está con nosotros Eduardo Vela para conversar acerca de su libro La ciudad de los náufragos, que gentilmente pues me ayudó compartiendo. Tuve la oportunidad de leerlo hace poco y es un agrado tenerte el día de hoy en mi programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la Muy invitación bien. y todo bien, todo bien. Perfecto, más bien gracias a ti por haber aceptado la invitación y Ah, para poder comentar un poco acerca de tu libro. Eduardo, tu libro me ha parecido muy interesante. No quisiera realizar algunas preguntas de repente y caer en spoiler, la verdad, porque he tratado de hacer unas preguntas muy sutiles para, al contrario, enganchar al público y que de esa manera ellos pues estén ansiosos de leer tu obra. Eduardo, chévere. antes de empezar a hablar propiamente del libro, quiero que me comentes un poco cómo fue todo este proceso de redacción de la obra. Conocemos actualmente que sacar un libro no es tan sencillo, si es que de repente no te mueves en un ambiente muy mediático, ¿no? Al estilo, pues, Ricardo Morán, ¿no? Para eso es muy fácil, pero para un autor independiente, ¿qué tan complicado fue para ti redactar este libro o crear? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Tu primer libro? Cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria literaria. Totalmente independiente. Fue al comienzo, yo comencé con esto aproximadamente el año 2008 y como pensé que lo iba a terminar pues en un par de años, a lo mucho, ¿no? Pero aún había mucho que contar. Eh, Pues porque está basado incluso, es un libro de ficción, pero está basado en hechos reales y aún había mucho que contar. Pues mientras iba viviendo, pues muchas cosas sucedían y bueno, esto hay que escribirlo, ¿no? De una manera bonita, para que capte la atención del lector, ¿no? Porque prácticamente cualquiera puede contar una anécdota, pero es la manera como lo cuentas también. Y es por eso que también ayudó mucho el tema de la revisión, ¿no? Que estuvo a cargo de Armando de Colmena Editores. Pero eso ya fue como que el último, el paso más o menos hasta por el año 2017, ¿no? Que yo terminé de escribirlo. Escribí prácticamente todo el libro. Sí. Pero, digamos, mis comienzos. Tú escribías ya de joven, ya tenías ese gustillo por la literatura, tenías pues ese andar, esa forma tan procaz de escribir, o fue a la medida de la adolescencia y adultez. ¿Cómo fue todo este proceso, Eduardo? Me interesaba bastante el tema de escribir, me interesaba pues todo lo que era el arte, ¿no? Yo dije pues desde muy chiquillo siempre pensé pues lo mío va a ser el arte. Arte pues música, literatura, pintura, etcétera, ¿no? Sí. Pero desafortunadamente pues para no todos está abierta esa posibilidad acá en Perú, no tan valorada. Sí, claro, claro que sí. Y bueno, desde chiquillo, creo que lo primero fue un concurso que yo gané en el año 89, 1989, cuando estaba en segundo grado, que es un concurso de cuentos sobre la primavera, si no me equivoco. Y me metí tanto en el tema que salí ganador. Todo el mundo contaba, pues, sí, que la primavera, que todo bonito. En cambio, yo le metí un tema un poco crudo, un poco triste, pero con un final casi feliz, ni siquiera feliz, un tema casi feliz. Y yo creo que por esa Diferencia. precocidad, sí, llamó la atención de los profesores, creo, y lo gané. Y desde entonces Qué bueno. siempre estoy interesado en lo que es la literatura, y el libro que me llamó bastante la atención, y hasta ahora es mi favorito, es Tradiciones Peruanas, ¿no? De Ricardo Palma, claro que sí. Sí, exactamente. Y pues uno se identifica bastante porque pues sobre todo los que hemos crecido, he nacido y crecido en Lima, ¿no? Y después cómo llegué a poder a sacar a la luz todo esto, pues Sí. Hay un hay un escritor muy conocido dentro del circuito subterráneo, ¿no? De Lima, se llama Martín Roldán. Ah. Claro, él escribió, Él fue el que te dio una sinopsis, creo que también en la parte posterior del libro está su opinión, una breve reseña que hace de tu libro. exactamente, y yo
te lo contacté hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, porque yo fui muy admirador hasta aún soy admirador de este libro y de lo que ha escrito. Entonces, pues, nos hicimos amigos y, bueno, porque también había mucha afinidad en cuanto a la música, él creció en el mismo distrito que yo, somos del mismo equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Un montón de cositas en común que encontramos. Y le comenté, oye, mira, pucha, tengo un escrito por ahí, ¿no? Fácil te interesa, o si lo quisieras tú leer, porque va más o menos con la línea que tú tienes en Generación Cochabamba, ¿no? Es un tema muy urbano. Y si tú conocieras a alguien por ahí que esté interesado acá, ¿no? Si no, chévere, por lo menos tuve la oportunidad de conocer entonces a un, digámoslo, ¿no? Como a mi ídolo, por decirlo así, un ídolo literario, que era Martín. Y bueno, y él me contactó y el resto ya es historia, ¿no? Hasta llegar a verlo publicado, ¿no? Y qué bueno, porque eso ha sido el resultado, el inicio de una obra muy interesante. No puedo dejar de preguntarte con respecto a la portada, antes de hablar propiamente del libro. La portada me parece un dibujo muy interesante, con algunos elementos muy curiosos. ¿Quién te ayudó a elaborar la portada? ¿Cómo fue elaborada? ¿Editorial Colmena apoyó en ese sentido? ¿Qué persona te ayudó y por qué es que la portada está dibujada de esa manera? Es buenísima esa portada. Yo nunca hubiera pensado en algo mejor, de verdad. Yo tenía la idea de hacerlo de verdad. Yo tuve la idea. O sea, la idea principal, la semilla fue mía. Una calle de Lima con los personajes que puedes ver de noche, ¿no? Los personajes que puedes ver de noche y que sean una calle donde estén los balcones característicos de la ciudad, y al fondo pues siempre el Cerro San Cristóbal, ¿no? Con los peinazos, típico de esta ciudad. Típico de Lima, sí. Claro, los balcones, el perro en la azotea ladrando. Veo por ahí a un Superman. Claro, el Superman. El Superman que lo encontrabas en el centro de Lima. Claro, claro que sí. Claro, el perro que tú dices, ¿no? Que mira, yo que estaba en otras ciudades del mundo, pues perros en el techo no hay, en la sociedad, ¿no? Solo en Perú. Solo en Perú. Y eso es parte de nuestra identidad. Entonces yo quise plasmarlo ahí, pero quien afinó la idea, quien mejoró la idea, quien le puso ese color y quien le puso pues incluso la forma, cómo están parados o lo que refleja cada uno de los personajes de ese dibujo fue una chica, siempre me olvido del apellido, pero se llama Pamela y es de Colmena, también de Colmena Editores, y su apellido está en el libro. No me acuerdo su apellido. Sí. Pero sí. Ya, pero qué bueno que justamente parte de Colmena Editores haya ayudado en la elaboración, ¿no? Y que te haya pues apoyado en este mundo literario que de cierto modo es algo complicado, ¿no? Es algo complicado poder sacar un libro, no es tan sencillo, y más con un libro pues que aporte, que sea muy propio del mismo autor y que no sea un cliché, algo no muy común. Creo que eso lo diferencia mucho al tipo de lenguaje que has usado, al tipo de prosa y el desarrollo de los personajes, que normalmente uno espera un final feliz. Tú rompes un poquito al momento de contar la historia, romper esos esquemas, ¿no? Ahora, hablando propiamente de la obra, y sin caer mucho en spoiler, te voy a hacer una pregunta así directa, y quiero que sea lo más honesto posible. ¿Qué tanto de Andrés encontramos en esta obra? O sea, ¿qué tanto tuyo qué tanto de ti encontramos en Andrés en la obra? ¿En quién te inspiraste para armar este protagonista? Quizás tú es tu alter ego, Andrés, quizás toma cuánto porcentaje de tu vida, un 80, un 30%, porque me hablaste acerca de un concurso de primavera, de primavera que ganaste, y parte de la historia de Andrés habla acerca de eso, con un suceso muy agradable. De verdad, la pasé muy bien esa escena del premio que ganó el concurso. Dime, cuéntame, ¿qué tanto tuyo encontramos en el protagonista Andrés? Yo creo que un porcentaje, digamos, bastante interesante. Y creo que no solamente en mí, sino hay mucha gente que se puede sentir bastante identificada con él. Son bastantes personas las que me dijeron, oye, yo también le he pasado así.
Oye, mira, justo a mí también me ocurrió esto. Oye, yo también tuve este tipo de encuentro, ¿no? Yo también gané una cosa así y para mí era lo más importante del mundo antes de que mi profesor me felicitara por ser el alumno aplicado que se sacaba 20 en matemática, pero el haber sacado, pues, no sé, un 20 en arte o en haber presentado un dibujito, pucha, eso fue para mí lo máximo porque fue una cosa mía, muy propia, ¿no? Entonces yo creo que de mí hay un porcentaje bastante importante y también de muchas personas. Yo creo que Andrés es un personaje muy Frankenstein, digamos. Como una fusión de distintos elementos, de diferentes acciones, o pues experiencia de vida, que es lo más importante por todo lo que pasa a Andrés. Exactamente, tú lo has dicho. Ahora, siendo francos y siendo honestos, la vida de Andrés ha sido muy caótica por todo lo que ha pasado desde el colegio, desde lo que observaban sus vecinos, desde su abuela que pues terminó dejándolo muy pequeño, pues desde sus amores, de una tal Andrea, de Evelyn, de todo. Entonces, ¿cuál es la principal virtud que tú le vas a brindar o cuál es la principal virtud que tú le brindas a Andrés en el libro? ¿Cuál dirías que es su principal virtud? Yo creo que de repente la constancia, el hecho de no dejarse vencer por las coyunturas que en ese momento él vivía o pasaba, ¿no? El seguir luchando adelante luchando por salir adelante, ¿no? Y no dejarse caer como en un capítulo del libro, que si no me equivoco es Date un paseo por el lado salvaje, que es el título de una canción de Lou Reed, o Caminos de Tristeza, ¿no? Que es parte de de un vals que tú conoces, ¿no? Que es Willa, Rafael Matallana. Sí, claro. Sí. Y realmente esos elementos que mencionas y el aporte y la constancia que vemos a Andrés a pesar de todas las situaciones que le pasan, pues lo lleva a un aprendizaje muy significativo porque lo hace algo súper real. A veces vemos otras historias en el que dices, lo veo muy posible que suceda o no, o esto lo ha adecuado el autor, pero yo al momento de comprender la historia de Andrés y a revisar lo que mencionas en el libro, vemos que es como si fuese mi amigo y que todo le está pasando le puede ocurrir, no es algo pues muy ilusorio, no es algo fantasioso, es algo que efectivamente lo encontramos en la ciudad. Ahora, justo que estabas hablando de los títulos y de la música, coméntame, ¿qué tan importante es la música o de qué manera influye la música en toda la trama del libro? Porque haces mucha referencia a la música en diferentes capítulos, tocas canciones o mencionas canciones como la época de los 80, el rock en español que estuvo muy de moda, Soda Stereo, Hombres G. ¿De qué manera influye la música en la trama del libro? Hay una cosa bien importante que es lo que tú dices, ¿no? La música que prácticamente me llevaba a recordar cosas que, no sé, en el momento al escribir no recordaba. Lo que yo le comenté a un amigo, por ejemplo, era que yo me encerraba pues las noches, porque las noches es como que un poco más tranquilo, un poco más... Para meditar y apagaba la luz, quedábamos la computadora y yo y la música, digamos así. Ponía esa música y decía, yo recuerdo que en este año escuché esta música y esta música, bueno, entonces la ponía y entraba como una especie de trance, por decirlo así, una especie de trance y que me llevaba a recordar más aún algunas anécdotas o lo que sucedía en tal año, ¿no? Era como una especie de ayahuasca, algo así. Sí. Que trajo una especie de trance para poder meterte en la historia. Sí. Y al momento de acabar la canción, porque la repetía a veces, o tenía toda una lista, prendía la luz, acababa el playlist y a veces me encontraba como que perdido en el tiempo, ¿no? Hoy, nuevamente estoy acá en el año 2008, ¿no? 17 y es muy importante porque también, por ejemplo, en los 80s mucho se ha escrito de, oye, los jóvenes de los 80 pues han vivido el tema del terrorismo, que la falta de empleo, pero no es mucho el caso de Andrés. Andrés te da un punto de vista diferente de lo que era los 80, siempre al tanto de lo que era
lo que fue esa crisis y lo que fue este golpe del terrorismo. Lo lleva pero subliminalmente, como una especie de fondo, me parece, porque hubo partes en donde menciona, sí, pero no le toma mucha importancia, como una especie de fondo de la historia principal que básicamente creo que te centraste más en lo que siente Andrés. Sí, porque es como que de repente de acá a 20 años le preguntes a un niño, ¿no? Y en la época de la pandemia, el COVID, pucha, yo me lo pasaba bien chévere, ¿no? Porque jugaba en mi casa con mis amigos ahí, de Claro. repente, ¿no? Pero que tenía que poner una máscara, ¿no? Es casi el tema de Andrés, ¿no? Sí. Que, que lo describe a los 80 desde su perspectiva muy, muy, muy interior, ¿no? Una perspectiva muy de diversión, más que nada, ¿no? Lo veía todo divertido y, y es prácticamente lo que yo escribo, ¿no? La parte más divertida de los 80s. Uh-huh. No puedo dejar de mencionar a la ciudad de Lima tal cual. Si bien es cierto, el protagonista es Andrés, creo que un subprotagonista, o una, podemos decirlo así, no había visto una obra en donde el ambiente, más allá de la época pues del realismo, en el que el ambiente absorba tanto al protagonista y sea también parte de el mismo conflicto general, porque ahí de cierto modo puede haber discrepancias, ¿no? Porque muestras una Lima muy fría, una Lima pues algo muy golpeada y de repente eso sea por la condición social en la que vivía Andrés, cómo él se relacionaba, cómo él se encontraba. Pero ¿de qué manera crees que es importante la ciudad de Lima en la vida de Andrés? ¿Qué tanto influye en general la ciudad de Lima en toda la vida de Andrés? Es que la ciudad de Lima es bastante... Encuentras muchos extremos, diría yo. Encuentras, por ejemplo, esas calles oscuras y callejones del centro de Lima, donde, o edificios fríos, donde pues se describen, ¿no? En el libro, y justo en un capítulo donde todo es muy sórdido, muy, muy feo. Pero también una cosa así como la vivencia de Andrés de haber estado pues con la gentita, con los pipiris nice, ¿no? Con los chéveres, con los cool. Con lo chévere, con la gentita bacán, ¿no? Con la gentita. Entonces, puedes encontrar de todo. O sea, en realidad Lima es prácticamente es como una isla, muy, muy aparte apartada de la realidad de lo que es el resto del Perú, ¿no? Y pues yo creo que puedes vivir de todo, y eso le pegó bastante a Andrés, porque no sé, la gente también pues el tema del racismo, de la discriminación, que él discriminaba, Andrés discriminaba, pero al mismo tiempo también lo discriminaba, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Tocas temas transversales muy interesantes, justamente como la discriminación, el tema de la poca empatía, de la desigualdad que sucedía en la ciudad de Lima, y creo que los abordas muy bien y por todo lo que pasa Andrés a lo largo de la historia. Ahora, Eduardo, coméntame, hay que ser franco, la historia me parece espectacular, pero a ti, ¿cuál parte te parece más interesante, que crees que sentiste ahí, pusiste, o crees que el público se va a enganchar más? ¿En la época de la niñez, en los primeros capítulos, en la época escolar, o de repente ya cuando encuentra justamente estos primeros amoríos que uno tiene, donde se termina pues enamorando perdidamente y no sabe cómo sacársela y tiene la idea o la frase clave, ¿no? Que un clavo saca otro clavo, algo que estaba pues perdido, sórdido. Dime, ¿cuál crees que pueda lograr enganchar más al público en relación a tu perspectiva? Hace unos días sé de unas personas que bordean los 19, 18 años que estuvieron leyendo el libro, y no se engancharon mucho con los comienzos, porque querían identificarse, querían algo con el que identificarse, y al comienzo como que no lo encontraba mucha relación con los 80s y todo eso, porque no ha sido su época, ¿no? Pero les llamó mucho la atención después lo que vino, ¿no? Las interacciones, las conversaciones que habían entre los personajes. Y sin embargo hay otras personas
que me comentaron, oye, sí, nos ha hecho recordar tanto porque es tan detalloso y... Un poco melancólico, ¿no? Esa parte, pues, que Sí. tú mismo, a pesar, por ejemplo, yo no viví esa época, pero yo me imagino la situación de Andrés, pues sin tanta tecnología, la gente conversando, la abuelita contando las historias, los balcones repletos de gente, conversación. Creo que trasladas o mencionas bien, y además ese toque de lenguaje que es tan, lo haces tan personal el libro, que utilizas un lenguaje muy coloquial, muy sencillo. Ahora, ¿tú crees que ese tema del lenguaje de repente para que tu obra, pensando siempre a futuro, más allá pueda llegar al exterior, crees que pueda jugar una mala pasada? Porque yo como peruano lo entiendo, conozco mi jerga, pero de repente una persona de Ecuador, Colombia, ¿cómo manejas esa situación? ¿O crees que si no tuviera las jergas, el libro no sería no tuviera tanta personalidad? Pucha, qué chévere tu pregunta. Mira, ¿cómo te explico? Yo siempre quise hacerlo así y adrede, porque es la manera como se habla, ¿no? Como hablábamos nosotros por lo menos en Lima. Y escribirlo tal como suena, como hablamos. Y también me dije, pues, esto lo habrá hecho alguien más, ¿no? De hecho que sí, y sé por ejemplo, de escritores escoceses, ¿no? Por ejemplo, hay un poeta que se llama Robert Burns, que él escribía pues tal como sonaba el acento escocés. O Irving Welsh, el autor de Trainspotting, que también escribe sus libros pues tal como suena el acento escocés. Entonces dije pues, quiero algo para Lima, ¿no? Quiero algo muy peruano, y no adornarlo, muy propio de esta ciudad y no adornarlo pues como otros escritores, ¿no? Lo hice así y ahora que tú me preguntas si habría problemas para gente que no es de acá, tendría que ponerse a investigar. Yo no le cambiaría nada, no porque lo entiendan, cambiaría la esencia de cómo hablamos nosotros. No, lo dejaría tal como está, y es más, hasta lo haría más difícil si me pongo a escribir otro libro. Claro, porque la idea es darle esa personalidad propia. O sea, yo tengo el libro desde las primeras páginas, yo sé que es mi Lima, que así es mi departamento, así es donde crecí, así es, sí. Por más que creo que la esencia principal y que aporta y le da mucho carácter a tu libro, que es el lenguaje y el cómo lo has escrito, esas jergas tan propias, y qué bueno que hayas mencionado eso, porque hay otros autores que justamente al momento de llevarlo a otras regiones o otros departamentos, otras ciudades, modifican ciertos términos para que sea más digerible. Pero qué bueno que tú tengas la personalidad de poder mantenerlo así, y que de esa manera pues sea óptimo para que el lector pueda investigar y conocer acerca de tu obra en caso que no entendiesen alguna palabra. Claro que sí. Ahora, dime, Eduardo, el título, ¿qué podemos encontrar con la persona que está pasando la librería? Está viendo las tantas librerías que está y ve tu título. ¿Qué es lo primero que querías buscar con colocar ese título, La ciudad de los náufragos? El título, digamos, yo dejaría un poquito más en segundo lugar al título, porque lo que más te llama la atención es el dibujito. La portada, y sobre todo, claro, cuando ves al Cerro San Cristóbal de los Gallinazos, pues están hablando de Lima, definitivamente esto es Lima, y ya si lo ves más detenidamente, pues al Superman, al perrito, al tío criollo que está por el farito ¿no? La luz de la calle, y yo creo que eso es lo primero que llamaría la atención. Por eso me encanta mucho este dibujo, la portada. Ahora, sí, la ciudad de los náufragos, te voy a ser bien franco, yo no... fue bastante como que algo que entre Colmena y yo encontramos. Todo fue una conversación que se fue dando, o sea, sí. La idea surgió de ambas partes. La idea surgió de ambas partes, sí, y porque yo tenía muchos nombres, ¿no? Pero sonaban 11, así que yo creo que es más, al final hasta
muchos años después, nunca tuvo un nombre. Recién, al momento antes de publicarse o de imprimirse, ya le encontramos el nombre, ¿no? En unas conversaciones que tuvimos, que te voy a ser bien sincero, no recuerdo cómo salió el nombre, pero está bueno. Sí, me parece muy interesante y creo que cuando ya lo lea van a poder darse cuenta de diferentes significados o perspectivas que les pueda dar referente a la historia de Andrés. Eduardo, coméntame, ¿qué característica podemos encontrar en tu libro que lo diferencie de los demás? O sea, si yo te digo, a ver Eduardo, ¿por qué qué de diferente tiene tu libro respecto a las diferentes publicaciones, autores u obras que encontramos comúnmente? ¿Qué lo hace tan particular o qué lo hace tan diferente de los demás? Bueno, para mí es el mejor libro del mundo, te diré. Para comenzar. No, bueno, ¿por qué? Porque tiene un lenguaje muy propio nuestro, que la gente pues se va a identificar y lo va a leer más rápido, va a ser más digerible que posiblemente, no sé, poemas de Vallejo o el mismo Mario Vargas Llosa, ¿no? Que a veces yo he tenido problemas de leerlo, ¿no? Pues la gente también puede sentirse identificada con los lugares. Oye, yo he pasado por ese lugar y acá alguna vez hubo una historia, o Andrés pasó por una historia, y sin embargo esta parte, lo que estoy leyendo, está sucediendo justo en este lugar, yo estoy aquí en este mismo lugar y qué chévere, se escribió una historia sobre este lugar, o pasando, que pasó por este lugar, ¿no? Una cosa así. Yo creo que la gente la gente se va a sentir muy identificada con lo que va a leer, bastante identificada y se va a reír, no sé, a veces le va a dar un poco de nostalgia, melancolía. Yo creo que enciende bastante sentimientos, eso es lo que te podría decir. Y creo que eso es lo más importante y hace que esta obra pues sea tan significativa e importante para que todo el público que está escuchando, de igual manera los invito a revisar mi Instagram, que ahí van a encontrar también mi opinión más pues puntual, mi puntaje respecto a la obra, y pueden encontrar mayor información respecto a La ciudad de los náufragos de Eduardo Vela. Eduardo, no quiero terminar con la entrevista sin que me comentes cuáles son tus próximos proyectos literarios. No puede ser que nos dejes así nomás con la historia de Andrés. No quiero caer en spoiler, pero en la parte final, cuando se encuentra con una actriz, también puede ser mi amor platónico. Entonces, ese final como que te deja medio aturdido. ¿Podremos ver más adelante algo más de Andrés de repente? ¿O crees que por ahí la historia de Andrés ya se cerró? ¿Qué proyectos a futuro tienes tú? Posiblemente aparezca como un cameo, como le dicen, ¿no? Pero como alguna vez comenté, es posible que pues sea la primera debut y despedida, pero yo no sé qué sucederá mañana. Si se me ocurre escribir otra cosa, mañana mismo lo hago. Y si de repente pasado mañana se me ocurre borrarlo, lo borro. O sea, no estoy muy seguro de todo eso, pero yo te aseguro que si lo que vendría sería un poco más fuerte, más sórdido, más impresionante, y posiblemente haya uno que otro personaje, sobre todo uno que es muy fuerte, que sabrás de quién hablo. Sí, claro. Que aparezca podría ser, o sea, ¿te gustaría de repente crear tu propio universo de la ciudad de Lima con distintos personajes? Sería muy interesante respecto al contexto en que lo das. Yo creo que sí lo haría. Es más, ahorita me está dando ganas ya de hacer eso, ¿no? Pero ahorita, claro, porque Andrés no puede quedar así. O sea, ¿dónde quedó el regreso? ¿Qué sucedió con Andrea? No, hay muchas cosas ahí sueltas que realmente al lector le gustará conocer, o le gustará pues quedarse pues con que esto continúe, que no quede así nada más con La ciudad de los náufragos, y que sepamos de repente un poquito más de Andrés. Eduardo, realmente ha sido un gusto haberte tenido, conversar acerca de tu libro, que me des algunos datos importantes de tu trayectoria, cómo ha sido pues el proceso de escribir este libro, cómo podemos encontrar, nuevamente agradecerte por
por el libro y por haber aceptado estar en el programa, ¿cómo podemos encontrar La ciudad de los náufragos? ¿En qué librerías? ¿Cómo está disponible? ¿Cómo Bueno, es este proceso prácticamente para que... sí, está en todas las librerías de Lima. Está en todas las librerías, está, por ejemplo, no tengo exactamente los nombres, pero recuerdo el Virrey de Miraflores, Heraldos Negros, creo, o en el centro de Lima, también está en San Isidro, pero también lo pueden adquirir mediante el Instagram del libro, ¿no? Que es @la ciudad de los náufragos, que cada palabra separada por un guión abajo. Y lo pueden adquirir directamente de mí y pues en cualquier momento con el delivery y todo eso, ¿no? Con todas las medidas de seguridad por el COVID. Entonces, sí, lo pueden adquirir. Una cosita más que te quería comentar era que sí, claro. alguien me dijo, deberías hacer un libro completo o una historia total de un personaje que se llama Boris. Ah, ¿en serio? Sí, porque también quedó pendiente, bueno, creo que sería como una historia paralela en otro punto de vista, otra perspectiva. Y te invito, por favor, Eduardo, para que no nos dejes así con la duda, porque inclusive podría sacar de todos los personajes que ha sido mencionado, porque han tenido su momento necesario, justo para poder participar e influir en la vida de Andrés. Y yo creo que una historia simultánea respecto a lo que haya pasado con estos personajes que mencionas a lo largo de tu libro, pues sean muy atractivos para el lector, ¿no? Y nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nuevamente repítenos el Instagram para poder ubicar La ciudad de los náufragos y puedan poder adquirirla. @la ciudad de los náufragos. Cada palabrita está dividida por un subguión, creo, ¿no? Que se le dice es La ciudad de los náufragos, así está en el Instagram. Y me pueden escribir ahí y quedamos. Perfecto, además no se olviden de visitar también mi Instagram, @KennethVillanueva_Vegas94, en el que he subido una de mis últimas fotos, una reseña del libro, mi puntaje, mi opinión, así que está totalmente recomendado esta obra, no te vas a aburrir para nada, en cada capítulo hay un momento muy especial para el protagonista Andrés, y lo más importante es que tiene un lenguaje muy propio, muy coloquial, que vas a devorarlo rápidamente esta obra. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido al programa, por estar aquí con nosotros, y cualquier otro proyecto, cualquier otra obra que decidas lanzar, pues estoy siempre dispuesto, y las puertas de Sonorarios de mi programa, Páginas Sonoras, siempre estarán dispuestas pues para recibirte y que vengas cuantas veces tú desees a comentarnos tus futuros proyectos literarios. Queda como una promesa porque me he sentido muy bien en esta entrevista, me ha parecido bien chévere. Muchas gracias, Eduardo, y los dejamos